Aunque el tema de reducir la jornada laboral en México fue enviada para su discusión al mes de septiembre, usted sabe que esto generó numerosas discusiones. Hay quienes lo defienden, hay quienes lo comparan con lo que estamos viendo en otros países, hay quienes dicen que no es posible tal cual la están presentando. O sea, hay todo tipo de opiniones. Pero ¿qué dicen los expertos? Vamos a platicar justamente por qué sí o por qué no conviene reducir la jornada laboral en México, ambas caras, y para ello le agradezco enormemente que nos tome la llamada la doctora Rosa Sumaya Tostado, coordinadora de la licenciatura en Contador Público Internacional y Finanzas de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Tijuana. Doctora Sumaya, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por tomarnos la llamada. Pues la reforma de ley que se ha planteado hasta el momento, lo que sabemos, aunque se va a discutir, doctora, hasta septiembre, lo que busca es reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales a los trabajadores en nuestro país. ¿Por qué sí o por qué no, doctora, convendría esta medida? Bueno, como bien lo mencionaste hace un momento, existen dos opiniones, ¿no? Dos opiniones contrapuestas. Por un lado tenemos la patronal, ¿no? Que dicen que la reducción de la jornada dejaría pérdidas por más de 380,000 millones de pesos, ¿no? Y que no existen en este momento condiciones para la reducción de dicha jornada. Pero por otra parte, pues tenemos la opinión de algunos diputados en los cuales mencionan que México es uno de los países donde más horas se trabaja anualmente. Es por ello que esta situación afecta directamente la salud física, mental, el tejido social de los trabajadores, porque tienen menos oportunidades para convivir con sus hijos y familias. Desde este punto de vista, creo que, las opiniones son contrapuestas porque, por un lado, los empresarios se van a quejar de probablemente un mayor aumento de costos, específicamente en la cuestión de la nómina. Tal vez tengan que pagar más horas extras o contratar más personal y a lo mejor una posible reducción en los ingresos, ¿no? Pero por otro lado, tenemos que estar de acuerdo también en la parte del tejido humano, en el que toda la cuestión humana, ¿no? La reducción de la jornada laboral siempre será una aspiración para todos los trabajadores, porque no es posible que en las actuales condiciones en las cuales se trabaja, salen a trabajar los sábados a las 6 de la tarde, ya llegan cansados a sus casas y nada más tienen el domingo para convivir brevemente con su familia, ¿no? Entonces, creo que esto es una cuestión de un cambio cultural que va más por lo humano y menos por lo material. Esa sería mi opinión. Pero habría algo de realidad, creo, doctora, aunque usted es la experta en ambas posiciones, porque finalmente sí va a costar más y a lo mejor hay giros que pudieran migrar ahora sí a lo que a muchos nos parece un poco más ideal, que no sé si es el punto perfecto, de trabajar por metas, por objetivos, no por horario, pero pues hay muchos giros que no pueden hacer eso. Digo, un restaurante tiene que tener su horario, todos los servicios tienen que tener su horario y eso efectivamente terminaría costando más, doctora. Sí, definitivamente que va a haber un aumento de costos y gastos, ¿no? Probablemente aquí, como menciono, pues se tendrán que contratar más personal, más horas extras, ¿no? Y pues sí, se contrapone a la opinión de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejoras en la salud. Pero bueno, aquí será cuestión de cómo manejar esa disminución de horas para que haya un mejor incremento en la productividad, ¿no? Por parte de los trabajadores. Claro. Ahora, justamente en ese sentido, ¿hay algún comparativo de toda la información que se ha analizado hasta el momento de esto que nos comentaba hace unos momentitos, doctora? Es decir, en México trabajamos 6 por 8, ¿no? O sea, 48 horas a la semana. Pero ¿cuánto trabajan en otros países que a lo mejor pudieran ser comparables en cuanto a su productividad? Bueno, hay otros países como Holanda con 29.5 horas, Dinamarca con 32 aproximadamente, Noruega, ¿no? Otros países que tienen jornadas cortas. En cuanto a países en vías de desarrollo, según la OCDE, que incluyó a 38 países, mostró que, por ejemplo, en Latinoamérica, en México y Costa Rica son los que más horas se trabajan, ¿no?
Entonces, de alguna manera, estamos hablando de algo muy parecido a lo que vivimos, doctora, con el tema de los periodos vacacionales. Es decir, sí se requiere desde el punto de vista de la salud física, de la salud mental, un ajuste de esta naturaleza. Y entonces lo que yo veo es que si se llega a aprobar, viviremos un periodo de ajuste, de tambaleo que pudiera ser a lo mejor en algún momento importante, sobre todo para quienes hacen las planeaciones de las empresas, ¿no? Sí, definitivamente que esta iniciativa se suma a la aprobación de la misma autoridad para aumentar los días de vacaciones, ¿no? Que, como menciono, pues es una cuestión no solamente no es una cuestión nada más material, ¿no? Sino también es una cuestión de cambio cultural, de transformar un poco esta parte del humanismo, ¿no? Que tenemos que fijarnos más en las personas, ¿no? En ser menos esclavos, por llamarlos así, ¿no? En cuestiones de horarios, ¿no? Sino buscar que estos sean más eficientes y más productivos con la reducción de la jornada laboral. Ahora, he escuchado también algunos temas que de ahí se derivan, como que, por ejemplo, y le quiero preguntar de ello, doctora, estamos platicando esta mañana con la doctora Rosa Sumaya Tostado, coordinadora de la licenciatura en Contador Público Internacional y Finanzas de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Campus Tijuana, en el contexto de por qué sí o por qué no convendría reducir la jornada laboral en México. He escuchado que todo esto incluso se deriva en otras situaciones que no se han analizado tan a fondo, por ejemplo, que esto permitiría una mayor equidad de género en el ámbito laboral. ¿Esto pudiera ser así? Bueno, tendríamos que realmente revisar si pudiera darse una equidad de género, ¿no? Porque pues sabemos que actualmente muchas madres de familia están también en el campo laboral precisamente por las condiciones por la difícil cuestión económica que se está viviendo, ¿no? Entonces, ambos padres, o si es mujer que tiene la necesidad de trabajar para mantener a sus hijos, pues yo aquí no le veo mucha diferencia entre que vaya a incrementar la cuestión de género, porque de hecho hay un gran porcentaje de mujeres que laboran, ¿no? Entonces, no lo veo mucho por esa parte. Aunque se pudiera dar, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y ya veremos cómo se desarrolla, porque finalmente, digamos, el proceso legislativo también es largo, complicado, y más porque tengo entendido, doctora, esto implica un cambio constitucional, que lo hace todavía un poquito más, pues, no sé, complicado es la palabra, un poquito más burocrático, tal vez, podríamos decir. Sí, pues por la cuestión del análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales, ¿no? Que la Cámara tiene que revisar con profundidad y bueno, la propuesta ya está, es cuestión de que se revise, se analice ese impacto que va a tener, que creo que no lo han hecho, ¿no? Hace ratito usted mencionaba acerca de las empresas, tal vez empresas pequeñas y medianas sean las que mayor impacto tengan, más que las grandes, ¿no? Entonces, sí es importante revisar ese impacto que pudiera tener, aunque, le digo, no es solamente es cuestión de económica, ¿no? Sino también ver el aspecto humano, ¿no? Por supuesto, sin duda creo que ese es el mejor argumento de quienes están de ese lado de la opinión y porque es muy difícilmente debatible que no requerimos ahí un ajuste por esa temática. Doctora, le agradezco enormemente este tiempo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo tal vez a la manera de conclusión para finalizar esta plática? Pues definitivamente que sí se debe de analizar como lo mencioné, ese impacto económico, pero sobre todo hay que ver que los trabajadores son seres sociales, con necesidades humanas, que se requiere un mayor acercamiento en su entorno familiar, ¿no? Una mayor relación con su familia, ¿no? Que en estos días falta mucho, ¿no? Doctora, muchas gracias, excelente semana y muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Es la doctora Rosa Sumaya Tostado, la coordinadora de la licenciatura en Contador Público Internacional y Finanzas de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad Campus Tijuana, poniendo en perspectiva lo que está a favor, lo que está en contra de reducir la jornada laboral en México, las opiniones, la razonabilidad de estas situaciones. Sin duda, de lo más importante que nos dice ya al final es no olvidar la parte humana, cuáles son las necesidades como seres sociales que tenemos todos quienes elaboramos en un entorno particular en nuestro país. Y bueno, nada más para cerrar, yo lo comento por mi parte que el periodo ordinario de sesiones próximo se abre hasta el mes de septiembre y será hasta entonces cuando se reabrirá el tema para analizarse y en todo caso ser votado. Esto en la Cámara Federal de Diputados, pero después tiene que pasar a la otra parte del Congreso de la Unión, tiene que pasar al Senado, tiene que aprobarse en la Cámara, ahí en la Cámara Alta, pero como implica una reforma constitucional, si todo esto se aprueba y todo pasará, de ahí todavía tiene que pasar a los congresos locales de los estados, se tendrían que votar en cada una de las entidades y finalmente ya regresará al Ejecutivo para que sea promulgada y entrara en vigor en caso de ser aceptada por todos estas entidades legislativas que le acabo de narrar. Entonces, pues hasta septiembre se retoma y todavía queda un largo camino por recorrer en esta discusión, pero los elementos quizá más importantes y los que de alguna manera con estos análisis se le está pidiendo a los legisladores que analicen, pues esos temas en su mayoría ya están sobre la mesa. Entonces, pues la reforma, como originalmente se planteó, pero esto lo pueden ajustar, que es otro tema bien interesante, lo pueden ajustar en la propuesta, en el voto, cuando llegue al Senado y regresarlo a los diputados y así, pero la propuesta original busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana y así llegar a 2 días de descanso obligatorio, cuando hoy por hoy es 1. Pero eso apenas se planteó y se retomará en septiembre.